de tal palo, tal astilla. Esa es mi primera reflexión de la Superliga que ganó Atlético Nacional, la Copa número 32 ante el Deportivo Pereira. Es inevitable hablar del déjà vu, porque recordamos que Juan Pablo Ángel metió un gol agónico ante el Deportivo Independiente Medellín en 1994 y precisamente fue el Ángel Salvador. Y recuerdo que Juan José Peláez tomó una decisión muy difícil, que era sacar al goleador del equipo, que era Alex Comas, al lado de Aristizábal, y meter un juvenil de 19 años. Tomás está muy cerca de cumplir los 20. Y la tribuna lo chifló. Yo estaba muy niño, pero yo estaba en el estadio y recuerdo que la tribuna decía, ¿para qué sacas el goleador del equipo, burro? Y ese muchacho que entró por el goleador del equipo dio el gol para que Nacional fuera campeón, porque con ese empate el campeón era Millonarios y Nacional jugó con un jugador menos todo el segundo tiempo y los últimos minutos del primer tiempo. Entonces, ¿por qué quiero empezar con ese refrán y con ese déjà vu? Porque ayer fue la Copa de Tomás. Porque yo aquí le había pedido a Tomás goles. Porque más allá de que juegue como delantero o como extremo, a un jugador en esas posiciones se le defiende con goles. Y los goles de ayer ya quedaron en la historia. Si bien es cierto, la Superliga es la copa menos importante, porque es más importante la Copa Colombia, y la liga es más importante que la Copa Colombia, y la Libertadores y la Sudamericana son más importantes que la liga. Las copas también tienen un valor sentimental, y fue la copa del sueño del pibe, de ese pibe que en el 2013 gritaba los goles de su padre en la tribuna, de ese pibe que veía como su padre le estaba dejando el lugar a Jefferson Duque, y ahora es Jefferson Duque el que aconseja a Tomás Ángel para dejarle su lugar. Entonces es el sueño del pibe, el sueño del hijo y sobre todo el sueño del padre. Yo quisiera ver la cara de Juan Pablo Ángel en este momento, porque uno como padre siente mucha alegría cuando el hijo de uno empieza a recorrer un camino que para uno fue feliz, que es jugar con tu equipo favorito, el equipo que siempre has amado, meter un gol en una final, luego meter un golazo y salir como figura en una final, porque dos goles y una asistencia, lo mismo que Dorlan Pavón, pero en el fútbol lo que más pesa son las emociones. Como han dicho varias personas, el fútbol es un estado de ánimo, y el que le subió el ánimo a Nacional fue Tomás Ángel, con esos golazos. Contagió a Dorlan Pavón. Jader Gentil entró muy bien. Entonces, esa jerarquía que demostró Nacional, porque no encuentro otra palabra para definir eso de meter cuatro goles en tan pocos minutos, es una jerarquía de un equipo que la historia lo obligaba, porque o se conseguía la Copa número 32 o se entraba en una crisis deportiva que se sumaba a una crisis institucional con la dirigencia y con los dueños del club. Entonces, así como Juan Pablo Ángel, de 19 años, salvó una estrella que estaba embolatada por la expulsión de Nixon Perea, su hijo, Tomás Ángel, haciéndole honor a su padre, que es un ídolo atlético nacional, demostró a quienes lo criticamos, porque yo lo critiqué porque no me gustó su partido contra Once Caldas, porque solamente le había visto un gol contra Águilas, yo lo critiqué, y cuando me dijeron que era extremo, yo dije, así sea extremo, pero tiene que meter aunque sea unos golcitos, así sea extremo. Y los metió jugando de extremo. Y en la entrevista que le hicieron, cuando Nacional ya ganó la Superliga, él dijo, como extremo me estoy cogiendo confianza más que como centrodelantero, me estoy sintiendo mejor por la banda,
porque puedo enganchar y quedar con mi perfil zurdo. Entonces, el fútbol me tapó la jeta porque yo creía en el muchacho, pero yo fui muy crítico con él. Y uno tiene que tener la gallardía para aceptar cuando uno se le da la mano en la crítica, porque estamos hablando de un muchacho que apenas va a cumplir 20 años. Así como fuimos muy críticos con Juan Pablo Ángel en algún momento, porque era suplente, porque era juvenil. Y ese muchacho hizo el gol que no pudo hacer Alex Comas en su momento. Ahora, quiero conectar la jerarquía con la gallardía. Así como hay que tener la gallardía de reconocer cuando un jugador nos tapa la boca con goles, también reconozco la gallardía del señor Paulo Autuori, conocido erróneamente en el bajo mundo como Paulo César, un César imaginario, un efecto Mandela. Paulo Autuori tuvo un gran acto de gallardía, tanto en el partido como en la rueda de prensa. En el partido porque se mostró muy enojado, como debe estar un entrenador cuando un equipo no interpreta bien, porque el módulo 3-4-3 no fue el del error. Coincido en que el error fue de los intérpretes y por eso el maestro de la sinfonía estaba decepcionado porque sus intérpretes no hicieron lo que él les pidió. Porque cuando en un equipo de fútbol la mayoría juega mal, sale un desastre como ese primer tiempo. Porque es que no solamente jugaron mal los defensas, jugaron mal los volantes y los atacantes. Y yo lo dije en mi transmisión en el canal de la Universidad Nómada, en el canal de YouTube, yo lo dije. Ese es el peor primer tiempo que le he visto a Paulo Autuori. Porque cuando Envigado lo goleó en la pasada era, fue un segundo tiempo así de malo. Yo recordé ese segundo tiempo perverso cuando Envigado le clavó 4-0 a Nacional, que también estaba Autuori. Así de malo como fue ese segundo tiempo con Envigado, fue ese primer tiempo con Pereira. Y por fortuna, para Atlético Nacional, el Pereira no lo liquidó, porque ese tercer gol hubiese sido casi que lapidario. Ese tercer gol, que es una pelota que tapa Kevin Mier, que el rebote le cae a uno de los del clan de los Rodríguez y le pega un zurdazo mal. Si mete ese zurdazo, un 3-0 en un primer tiempo es muy difícil de remontar. Y más con un equipo que está en formación. Entonces, sumándole al refrán del tal palo tal astilla, sumándole a la jerarquía y a la gallardía, le sumo otro refrán. El que pega primero pega dos veces. Nacional también gana este título porque pegó primero en Pereira. El profesor Autori lo dijo. Y el Pereira pegó dos veces aquí. Pero le complemento con otro refrán. El que ríe de último ríe mejor. Y nunca des por muerto al equipo más grande y más ganador de un país. Nunca lo des por muerto, por muy mal que esté jugando. Porque el fútbol es un estado de ánimo. Y quiero terminar con esto. Con algo que en el pensamiento crítico se llama el sesgo del resultado. Que yo también he caído en ese sesgo y acepto el error. El sesgo del resultado es que a veces un resultado nos cambia el prejuicio o el juicio sobre algo. Cuando Nacional iba perdiendo 2-1 la serie, se estaba viendo embolatada la situación. Luego, cuando después del gol de Tomás Ángel, tras la asistencia de Jair Gentil, llega el gol de Arley Rodríguez, yo sinceramente sentí un vacío, o sea, sentí que se nos iba, porque había que tener mucha jerarquía y mucha puntería para poder voltear eso. Yo sentí que se nos iba, porque es que entre un gol y otro hubo 3 minutos. Entre el gol de Tomás Ángel y el gol de Arley Rodríguez hubo 3 minutos. Y yo sentí un vacío y yo sentí que se nos iba. Pero solo, y aquí sacó el enigma de la muerte, vea, solo este palo de esta astilla que también hizo el gol milagroso en el 94 volvió a meter a Nacional en el partido. O sea, solo un golazo, una genialidad podía volver a meter a Nacional en el partido. Y ya cuando este muchacho mete ese gol, que también llegó rápido, ya el Pereira se pone nervioso porque al Pereira se le pone el dulce a mordiscos. Y ahí fue cuando Nacional se tranquilizó. Volvió a jugar
otra vez como cuando el partido estaba controlado en Pereira. Volvió a hacer muchos pases seguidos. Y así es como Nacional empieza a encontrar el camino para que llegue ese penalti clarísimo. Y con esto quiero terminar con el prototipo del mal perdedor y el prototipo del buen perdedor. La rueda de prensa del Deportivo Pereira nos mostró que el señor Vázquez es un jugador mal perdedor porque hizo alusión al árbitro. El arbitraje nada tuvo que ver. Nacional ganó la Superliga por 2 goles de diferencia. El penalti fue clarísimo. La prensa de Win Sports, que no gusta mucho de Nacional, dijo que el penalti fue clarísimo. Gran parte de asistentes arbitrales y expertos en arbitraje dijeron que fue penalti. Un hincha del Junior dijo en Facebook: odio a Nacional, pero fue penalti. O sea, no seamos insensatos. Hasta un hincha del Junior, hombre, de la Estrella Fugaz, hacia un hincha del Junior, falacia de autoridad, dice que odio a Nacional, pero fue penalti. Es porque fue penalti. Fue penalti aquí en China y en Barranquilla. Fue penalti. Entonces, el mal perdedor, en medio de su esquizofrenia, va a decir que no fue penalti, que fue comprado, como es costumbre, así nos calumnian las 32 copas, pero también está el prototipo del buen perdedor. Y Alejandro Restrepo, no tengo sombrero pero me lo quito. Alejandro Restrepo, todo un hombre lleno de sensatez y de agradecimiento. No habló nada del arbitraje, felicitó a Nacional, reconoció que Nacional fue superior, que Nacional aprovechó mejor las individualidades, que Nacional aprovechó mejor el estado anímico. Entonces, un aplauso a la gallardía del profesor Restrepo y también un aplauso a la gallardía de Pablo Autori, que reconoció que esa medalla era también del arriero y era más del arriero que de él, era más de los que fueron héroes en Ibagué, en el Murillazo. Entonces, con esto termino, que fue un déjà vu, que fue un conjunto de refranes, de jerarquías, de gallardías, en donde el sesgo del resultado nos engañó, pero luego el fútbol nos dio la paz y nos demostró que todavía se puede jugar sin balón, porque es un estado mental también. Cuando Duque juega sin balón, nos recuerda a Aristizábal, que también sabía jugar sin balón. Así mucha gente criticara eso. Mi padre decía: el mejor delantero del mundo sin balón es Aristi, y se lo gozaban. Y ahora que el fútbol ha avanzado más, ya ven que un delantero también puede jugar sin balón. Muchas gracias.